Bienvenidos una vez más. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, tengo un tema que estoy segura que va a despertar mucho interés y emoción. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los reyes y reinas de la pantalla turca. Y no solo eso, sino que tenemos un reencuentro inesperado, sorprendente, de esos que nos hacen suspirar y volver a creer en el destino. Si eres fan de las series turcas, o simplemente te gusta estar al día con las noticias de tus actores favoritos, sabes que Kerem y Hande fueron la pareja estrella en Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, la historia era romántica y divertida, y el fenómeno fue tal que, todos queríamos que la magia fuera real. Y por un tiempo lo fue porque, para alegría de todos, su romance traspasó la ficción. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Después de un tiempo, Kerem y Hande tomaron caminos separados. La noticia de su ruptura entristeció a muchos fans, y desde entonces hemos estado atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada posible encuentro. Y ahora, tenemos un reencuentro. Uno inesperado, uno que nadie vio venir. Y créanme, las fotos y los vídeos son increíbles. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los detalles de este sorprendente encuentro. Vamos a hablar de dónde, cuándo, cómo y por supuesto vamos a analizar cada detalle. Prepárense para comentar porque yo también quiero saber sus opiniones. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de comenzar quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Me encanta leer sus comentarios y saber que les interesa. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Bien, vamos a lo importante. El evento que nos convoca es un encuentro escolar. Sí, como lo escuchan. Pero no cualquier evento escolar, sino uno muy especial, la graduación de la sobrina de Hande Erçel. Así es. El reencuentro se dio en un ambiente familiar y festivo. ¿Por qué es tan significativo esto? Bueno, primero porque nos demuestra que, a pesar de haber tomado caminos separados, la relación entre Hande y Kerem parece ser cordial y respetuosa. Han pasado varios años desde su ruptura, y aunque siempre existe la curiosidad y el interés, la expectativa sobre si se cruzarían nuevamente en un evento público era alta. Segundo, porque es un reencuentro que no estaba planeado, que no fue anunciado previamente. Se trató de una sorpresa para todos, tanto para los asistentes al evento como para los fans que seguimos sus carreras con atención. Las fotos y los vídeos que han circulado en redes sociales son prueba de ello. Vemos a Kerem y Hande juntos compartiendo espacio, aparentemente disfrutando del evento. Se les ve sonriendo, conversando y hasta posando para fotos. La naturalidad con la que interactúan es lo que más llama la atención. No hay tensión, no hay incomodidad, sino una conexión que, aunque diferente a la que existía en el pasado, sigue presente. Es importante destacar que en este tipo de eventos, es muy común que las personas se encuentren, especialmente si comparten círculos sociales o amigos en común. Sin embargo, la expectación que genera el reencuentro de Hande y Kerem es completamente diferente, debido a la gran popularidad de la pareja y a la curiosidad del público por saber cómo es su relación en la actualidad. Analicemos un poco más las imágenes y los vídeos. Vemos a Hande radiante con un vestido elegante y un peinado impecable. Se nota que está feliz, celebrando un momento especial en la vida de su sobrina. Kerem, por su parte, luce muy guapo y relajado con una sonrisa genuina. Se les ve charlando en varias ocasiones, y aunque no se puede escuchar lo que dicen, la comunicación no verbal es muy reveladora. Sus miradas, sus gestos, todo indica que hay una buena vibra entre ellos. Además, es importante considerar el contexto familiar en el que se dio este encuentro. La familia de Hande es muy importante para ella, y se sabe que Kerem siempre mantuvo una buena relación con ellos durante su noviazgo. El hecho de que Kerem haya estado presente en un evento familiar tan significativo sugiere que existe un respeto y una consideración mutua, incluso después de la ruptura. Ahora hablemos de lo que esto significa para los fans.
¿Qué podemos esperar de este reencuentro? ¿Significa esto una reconciliación? ¿O simplemente se trata de una amistad cordial? La verdad es que, como siempre, solo ellos saben la respuesta. Pero lo que sí podemos decir es que este reencuentro nos da esperanza. Nos recuerda que las relaciones, incluso las que terminan, pueden evolucionar y transformarse en algo diferente, pero igualmente valioso. Para muchos fans, la posibilidad de una reconciliación siempre está presente. Han soñado con volver a ver a Kerem y Hande juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Y aunque este reencuentro no garantiza nada, sí nos da un motivo para creer en que todo es posible. Sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y ser realistas. La vida da muchas vueltas, y cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Lo importante es que Kerem y Hande estén felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. En este punto es importante mencionar que tanto Hande como Kerem han estado enfocados en sus carreras. Hande sigue trabajando en proyectos de actuación, y Kerem también ha estado activo en el mundo del cine y la televisión. Ambos han tenido éxito en sus respectivos campos, y han demostrado su talento y profesionalismo. Además, es importante destacar que ambos han tenido relaciones sentimentales después de su ruptura. Hande ha estado relacionada con otros actores, y Kerem también ha tenido sus propias relaciones. Esto demuestra que han seguido adelante con sus vidas y que han encontrado nuevas personas con quienes compartir su tiempo y afecto. Pero volviendo al reencuentro, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá más encuentros? ¿Habrá nuevos proyectos juntos? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos hacer es seguir atentos a sus movimientos, seguir disfrutando de su trabajo y seguir apoyándolos en todo lo que hagan. Una cosa es segura, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas muy queridas por el público. Han logrado conquistar nuestros corazones con su talento, su carisma y su belleza. Y siempre será un placer verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hablando de pantalla, ¿les gustaría que Kerem y Hande volvieran a trabajar juntos en una serie o película? A mí me encantaría. Sería un sueño hecho realidad. Imaginen la química, la emoción, la expectativa. Sería un éxito asegurado. Pero por ahora, nos conformamos con este reencuentro inesperado. Un reencuentro que nos ha llenado de alegría y esperanza. Un reencuentro que nos recuerda que el amor, la amistad y el respeto pueden sobrevivir a las rupturas y a los cambios. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó el reencuentro de Kerem y Hande? ¿Qué expectativas tienen para el futuro? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Cuéntenme todo. También quiero saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre series turcas, sobre sus actores favoritos, sobre noticias y rumores. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado del sorprendente reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de cómo fue, dónde fue, y de lo que podría significar para el futuro. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de sonreír siempre. Adiós.